Ahí está. Segundos, vivo los dos. ¿Ahí quedó bien? Sí. ¿Nos ven bien? Sí, creo que estamos. Gracias por los saludos. Ahí vemos que están saludando. Bueno, listo. Ahora estamos live en las dos redes. Vamos a comenzar. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me presento. Mi nombre es Sebastián. Yo soy socio de Cambalache Cooperativa Geográfica. Y acá estoy con Paula. Bien. Yo también soy socia. Sería la diseñadora web de Cambalache. Sí, bueno, yo me dedico a lo que es toda la programación, base de datos, desarrollo web. Y bueno, acá juntos vamos a darles hoy un webinario sobre introducción a la base de datos y SQL. Nosotros estamos preparando un curso de base de datos, pero pensamos que esta fue la mejor forma de empezar a introducirlo a la comunidad. Entonces queríamos hacer este webinario más que nada para comentarles lo que estamos haciendo y también para sacar algunas dudas, ¿no? Porque capaz que no sabemos, en realidad algunas personas capaz que no saben de qué es la base de datos o de qué podría tratarse el curso, así que vamos a hablar un poquito de eso. Así que bueno. Bueno, yo voy a ser la periodista acá. Entonces, ¿qué sería una base de datos? Bueno, les comento por las dudas acá, nosotros hicimos una serie de encuestas y preparamos una serie de preguntas en base a lo que más o menos la gente contestó. Entonces ahora vamos a contestar las preguntas que más veces figuraron en el formulario. Así que bueno, la primera pregunta, ¿qué es una base de datos? A ver, una base de datos es un software que te permite gestionar un montón de información relacionada. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que, por ejemplo, tenemos que manipular toda la información de un hospital, de un centro médico. Entonces, por un lado tenemos, por ejemplo, la información de los médicos, en otra tenemos a los pacientes, tenemos los diagnósticos, las recetas, las ubicaciones. Tal vez en otra época eso se podía manejar con muchos documentos, muchos estantes, en distintos libros, en distinta ubicación. Y bueno, gracias a la informática, ahora existen las bases de datos que nos permiten organizar toda esta información de manera simple. Una base de datos entraría como un software que gestiona todos estos datos. Por ejemplo, esto también puede ser en una biblioteca, en una empresa. Hoy por hoy no hay ninguna empresa que no tenga base de datos. Podemos pensar, por ejemplo, en un banco, en el negocio. La base de datos lo que tienen es que te permiten organizar la información de manera estructurada, porque lo que tienen es un lenguaje propio. Yo no sé si algunos son programadores o conocen de programación, pero la base de datos también tiene un lenguaje, y ese lenguaje se llama SQL. Nosotros con ese lenguaje podemos hacer consultas y manipulación de grandes cantidades de datos y nos permitiría hacer un montón de trabajo que no podríamos hacer de otra manera, de manera física. Supongamos, no sé, si yo tengo 80 documentos y quiero buscar en todos los documentos cierta información, tendría que estar mirándolos, incluso si los tuviese, por ejemplo, en el Word o en el Excel, no tendría una forma de buscarlo. En cambio, en una base de datos yo podría hacer unas consultas que me permitirían acceder a toda la información. Bien, entonces, más o menos, ¿cómo me explicás? ¿Vendría a ser una base de datos como una planilla de cálculo? Bueno, esta pregunta viene porque tal vez cuando uno habla de base de datos piensa en Excel o piensa en Access, que Access sí es una base de datos, por ejemplo, pero Excel no. Porque ¿qué es lo que tiene Excel? Excel es una planilla de cálculo, nos permite tener un montón de datos organizados en filas y en columnas y le podemos hacer alguna que otra operación, una suma, un agrupamiento, tal vez buscar este dato en esta otra fila, pero Excel tiene una limitación, o mejor dicho, las herramientas ofimáticas, LibreOffice también, tienen una limitación en base a la cantidad de los datos. Llega un momento de que el archivo, si tiene, no sé, 1.000.000 de registros, se te va a colgar, podés tener problemas viendo la información porque es mucha, no la podés segmentar, no podés hacer consultas entre un Excel y otro porque son dos documentos distintos, y ahí, por ejemplo, tendrías que importar un Excel en otro Excel, entonces como que ahí ya se vuelve un poco tedioso lo que es trabajar con planilla de cálculo. Si bien son muy útiles, la base de datos en el aspecto de la información lo supera de lejos.
Bien, entonces, ¿por qué vendría a ser que existen diferentes tipos de bases de datos y cuál sería la mejor para mi trabajo? Bueno, acá lo que tienen las bases de datos es que como los lenguajes de programación van evolucionando, cada vez van haciendo distintas bases en base a la necesidad. Al principio, tengan en cuenta que esto comenzó hace ya más de 30 años, las bases de datos. Entonces, tal vez una que hace unos años tenía cierto uso, ahora capaz que ahora mejoró y tiene una finalidad mejor. Hay bases, por ejemplo, que son privadas, que uno tiene que pagar el software y el mantenimiento y la asesoría y el soporte, y hay otras que son de código gratuito, que las podés descargar, instalar en tu computadora, aprenderlas porque tienen comunidades que son todos públicos y podés aprender, sacarte las dudas, mejorar. Por eso existen tantas bases de datos en realidad. Se podría decir que tenemos las bases de datos pagas y las gratuitas, y que cada una tiene el fin que uno le quiere dar o que uno necesita. Por ejemplo, hay algunas bases de datos que sirven para manejar mucha información, hay otras que sirven para desarrollar en móvil, en celular, hay otras que son simples y rápidas y que sirven para hacer una página web, y hay otras que pueden servir para, tal vez si trabajas en una empresa y tenés alguna licencia, tenés, no sé, Oracle, tenés SQL Server. Bien, entonces vamos a la siguiente pregunta. Me hablas mucho de programación, entonces, ¿es necesario tener conocimientos de programación para poder aprender bases de datos o puedo aprender sin saber nada? No, estrictamente no hace falta que sepas de programación, no es necesario. Sí está bueno porque hay muchos conceptos que están muy relacionados. Por ejemplo, cualquiera que sabe programar conoce términos como variables, iteraciones, estructuras, y todo ese conocimiento se puede utilizar en la base de datos también. Uno puede programar sobre la base de datos y en vez de hacer una aplicación que comunique con una base de datos, podría desarrollar adentro de la base y que la base tenga cierta inteligencia, por así decirlo, para hacer ciertas funciones. Pero no hace falta. Si uno tiene conocimientos básicos de informática, puede hacer el curso, puede aprender, puede practicar y después, y se puede dedicar incluso a eso sin tener conocimientos de programación. Porque la base de datos en sí tienen su propio lenguaje para aprender. Bien, entonces, suponiendo que yo trabajo con SIG, ¿lo puedo aplicar a mi trabajo, el conocimiento de base de datos? ¿De qué forma? Bueno, esto viene un poquito relacionado a lo que estábamos hablando antes de los tipos de base de datos. Hay muchas bases de datos que manejan información espacial. Esta información espacial se puede utilizar para hacer procesos con cruce de datos. Por ejemplo, PostgreSQL tiene un módulo llamado PostGIS que te permite hacer operaciones geoespaciales, como por ejemplo lo harías con el Quantum GIS o el ArcGIS. Entonces, una base de datos en ese aspecto me permite trabajar tablas, pero como si fuese un shape. Yo podría agarrar un shape y hacer una lógica con una base de datos y hacer una consulta SQL y hacer un geoproceso como si lo estuviese haciendo en el QGIS. Bien. Entonces, conclusión del webinario de hoy. Nosotros, con el webinario, lo que queríamos contestar un poco es estas dudas de qué me puede servir o para qué lo puedo utilizar. Así, después cuando nosotros terminemos el curso que estamos preparando, se anoten, se enganchen, se metan en tema. Les voy a comentar un poquito de los cursos que estamos haciendo. Nosotros estamos preparando un primer nivel, que es un curso de introducción a las bases de datos, y después vamos a hacer un curso de bases de datos espaciales, en el que en este segundo curso vamos a profundizar el tema de los geoprocesos, del análisis espacial, y vamos a ver cómo efectivamente se trabaja la base de datos con el GIS. Así que, bueno, les recomiendo que se metan, que lo hagan, porque está muy bueno, y yo creo que puede servir mucho para el trabajo. Son conocimientos que una vez que uno incorpora, te pueden servir para toda la vida. Sí. Bueno, y además los queremos invitar. Ahora en febrero empiezan los cursos de verano. Tenemos presencial en el Rojas de avanzado en sí, y si no también tenemos QGIS nivel 1, 2 y 3 y de imágenes satelitales. Bueno, acá tenemos algunas preguntas también que recibimos hace poquito, recién.
así que vamos a aprovechar para contestarlas. Acá nos habían preguntado cómo es la interacción con el QGIS. Bueno, el QGIS, como había mencionado antes, es una herramienta para trabajar con shapes, con información espacial, pero tiene conexión con PostgreSQL, que es un motor de base de datos que trabaja con información espacial. Entonces podemos conectar nuestro QGIS a Postgres y trabajar los shapes como si fuesen tablas. Entonces nosotros, en vez de tener el shape en la computadora o en el pendrive, lo podemos tener conectado a una tabla de base de datos y trabajarlo en vivo, por así decirlo. Algo que tiene la base de datos es que cuando vos te conectás, podés editar la información, entonces las personas pueden trabajar cooperativamente en distintas computadoras, en distintos entornos, porque todos se conectan a la misma base. Esa es una de las formas que le podemos utilizar al QGIS con la base de datos. Después también nos preguntaron cuáles son las queries más utilizadas. Bueno, acá la verdad que son cientos de funciones. Depende mucho del trabajo de cada uno. Nosotros, por ejemplo, utilizamos muchos geoprocesos de QGIS y en realidad esos geoprocesos están implementados en PostGIS, pero con otro nombre. Por ejemplo, si yo quiero intersectar un shape con otro, tal vez haga una intersección desde la herramienta de QGIS, pero también puedo ir a la base de datos y hacer una consulta SQL que haga la intersección entre las dos tablas y me devuelva los resultados. Y así como este ejemplo hay un montón. Yo diría que literalmente cada función de QGIS existe en PostGIS con un nombre distinto, que a veces incluso se llama parecido y es como muy intuitivo de deducir cómo se va a llamar. Bueno, también nos preguntaron sobre los tipos de datos, cómo se trabajan los tipos de datos en las bases. Bueno, esto es un poco más orientado al que ya trabaja con base de datos. Pero lo que pasa con las bases es que uno maneja tipos de datos. Tiene numéricos, tiene letras, tiene fechas, y en el caso del GIS tenés un tipo de dato que se llama geometría. Este tipo de dato es el que almacena la información de lo que es el punto, tu polígono, tu línea, y es el dato que a vos te permite trabajar. Cuando uno agarra el shape y lo sube a una base de datos, lo que termina haciendo es construir una tabla de Postgres o de base de datos con el tipo de datos geométrico. Y una vez que ese tipo de datos está en la base, nosotros podemos hacer todas las operaciones en la misma base. Podemos hacer reproyecciones, buffers, intersección, operaciones de área, de perímetro. Todo eso se trabaja gracias al tipo de datos geométrico que admiten las bases de datos PostgreSQL. Así que, bueno, estas son todas las preguntas más populares que recibimos. Puede que se nos haya pasado alguna que otra, que tal vez pensamos que es un poco más técnica, pero no se preocupen porque se las vamos a contestar de manera privada. Nosotros tenemos los correos, así que cualquier cosa se los podemos contestar. De todas formas, si se quedaron con alguna duda, nos pueden escribir un mail o entrar a nuestra página web. Bueno. De todas formas, vamos a subir estos videos a nuestro blog. Vamos a hacer seguro alguna publicación cuando ya esté listo. Sí. Bueno, acá veo que nos están preguntando si estábamos mostrando algo. En realidad no, estamos solamente conversando. Estamos mostrando nuestras caras y hablando sobre el base de datos, pero no, la intención no era mostrar algo porque queríamos que fuese más introductorio. Así que, bueno, con eso ya estaríamos terminando. No sé si querés decir algo más, Pau, o... No, gracias por escucharnos, a todos los chicos que se inscribieron. Nada, tratamos de contestar rápido en las redes. Perdón si por ahí nos demoramos o hay algún problema. Y bueno, que estén atentos para poder subir este video al blog y al igual que al comienzo de las clases. Bueno, de vuelta les agradezco. Muchísimas gracias por haber estado en este webinario. Espero que se les hayan aclarado alguna de las dudas. Espero haber contestado sus preguntas. Y bueno, nos estamos hablando. Nos vemos